Chicos, buenas tardes. Gracias por haberme esperado. Gracias por haberse unido también. ¿Me están oyendo bien? ¿Está bien el audio? Buenas tardes, sí, doctorita. Ya, gracias. A ver, hemos entrado a ver las pruebas que se utilizan para el metabolismo de la glucosa, para controlar su metabolismo. Y son las mismas pruebas que se utilizan para el diagnóstico y el estudio de la diabetes, ¿no? Hemos visto ya dos de ellas, una parcialmente. Si se acuerdan, hemos visto la glicemia basal o glicemia en ayunas, que es la más simple de todas, ¿no? Es una prueba en la cual se toma una sola muestra en un día determinado y el paciente, el requisito que tiene que tener es venir en ayuno, un ayuno de 8 a 10 horas o máximo 12 horas e interpretamos su valor de glucosa en sangre. Este estudio no siempre es totalmente sensible, es 100% sensible. Hay pacientes que ya están ingresando una diabetes o están en esa zona de prediabetes en la cual el valor de glicemia basal puede manifestarse de forma normal, estar normal en cuanto a la concentración. Entonces, para ellos se aplica otro tipo de estudio o se hace este otro tipo de estudio a pacientes que tal vez ya presentan alguna sintomatología de diabetes y aún sus valores están normales, o aquellos que han tenido glucosuria en algún momento. Estas son las pruebas funcionales, les explicaba. Pruebas en las que vamos a ir viendo cómo maneja el cuerpo humano una carga de glucosa que le damos y controlamos qué va sucediendo con esa glucosa en distintos tiempos. La más usada es de la que ya hemos hablado. Se da una sola dosis de glucosa, una sobrecarga de glucosa, es decir, una cantidad muy alta de solución glucosada. El paciente lo ingiere vía oral y controlamos cómo su organismo va a ir respondiendo a esa sobrecarga. Y ahora, para no pincharles mucho a los pacientes, no tomarles muchas muestras, se hace solamente con 2 tomas de muestra. Una basal en ayunas y la otra a los 120 minutos o 2 horas después de que haya ingerido la solución de glucosa. Pero hay otras pruebas funcionales y ahí nos hemos quedado. Por ejemplo, hay una que es similar a la que hemos visto, a la prueba de tolerancia a la glucosa oral de una sola dosis, pero se la realiza en 2 dosis. Están viendo mi pantalla, ¿no? Ahora. Sí, doctor. Ya. Hay otra, si el médico considera a veces necesario, la podemos realizar, es una en 2 dosis. Es decir, le damos primero una parte de la sobrecarga de glucosa al paciente y después de 30 minutos la segunda parte. ¿En qué consiste? Esta prueba se llama Dexton 2, es en 2 dosis. Primero siempre empezamos por la toma de muestra en ayunas y la procesamos inmediatamente. ¿Alguien se acuerda cuánto es el valor que debería salir esta primera muestra si es que vamos a proceder con lo siguiente? ¿Cuál es el límite para decir este paciente sí se va a someter a la prueba funcional o no? Eh, para la primera hora sería 175, doctora. No, en ayunas. Porque esa es la prueba. 110. Tiene que ser menor de 200 miligramos. No, menor de 126. Entre 100 y 125. 120, menor a 126. Si ya el paciente en ayunas presenta por encima de 126, lo único que queda es hacerle, después de un día, pasado un día, una segunda prueba, y si aún sale por encima de 126, ya es un diabético confirmado. ¿Se acuerdan? En la glicemia basal, que es lo primero que hacemos en estas pruebas funcionales, el rango normal va de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Hay un rango de prediabetes, desde 100 o 101 si quieren, hasta 125.
Hasta estos pacientes prediabéticos se les puede hacer estas pruebas funcionales, pero si ya el paciente tiene 126 o por encima, es un diabético y ya no hay que hacerle nada de estas pruebas, porque les vamos a dar, como están viendo, sobrecargas de glucosa. Y si le damos una sobrecarga de glucosa a un paciente que no puede controlar su metabolismo de glucosa, lo podemos matar. Entonces, siempre esta primera prueba en ayunas, háganla inmediatamente. Incluso les decía, para no estar esperando a que coagule, se traiga el coágulo y separemos el suero, esta incluso pueden tomarla con EDTA, si es que su reactivo, la mayoría de los reactivos permite el uso de plasma con EDTA. Entonces toman la muestra con EDTA, la centrifugan inmediatamente, separan el plasma y la procesan. Y si sale por debajo de 126, ese paciente sí es apto para las pruebas funcionales. La que veíamos la anterior semana, que es una sola dosis, y esta 2 dosis también. Entonces, si le vamos a hacer al paciente, le damos una primera dosis de glucosa que consiste en 50 gramos disueltos en 200 ml de agua, en una tacita de agua. Agua tibia traten de usar para que toda la glucosa se pueda disolver. Igual, las recomendaciones para este paciente, durante el tiempo que dura todo el examen, no tiene que ingerir ningún otro tipo de alimento, ni siquiera agua, y no hacer ejercicio, no estresarse. Mejor si permanece en reposo en el laboratorio. A los 30 minutos de que ha ingerido la primera dosis de glucosa, le tomamos una muestra. Y también a esos 30 minutos le damos una segunda dosis. Otros 50 gramos de glucosa disueltos también en 200 ml de agua. Y le tomamos la tercera muestra sería 60 minutos después de la primera dosis, es decir, 30 minutos después de la segunda dosis. Ese es el procedimiento. Ahora, la toma a los 30 minutos, algunos médicos no la necesitan. Ellos te van a indicar qué tomas necesitan, a cuántos tiempos. Algunos prefieren solamente en ayunas y la toma de muestra final, que es a los 60 minutos después de la primera dosis de glucosa. Entonces, con esos datos, ¿cómo se interpreta este examen de Exton-Rose? En un paciente normal, la glicemia en ayunas puede salir normal o prediabético. Hasta prediabético le haríamos, pero en uno sano que no tiene ningún tipo de alteración va a salir por debajo de 100. Ahora, ¿qué vamos a esperar en un paciente normal que no tenga ni prediabetes ni diabetes? Que a los 30 minutos después de haberle dado la primera dosis de 50 gramos de glucosa, su glicemia no debería sobrepasar 75 miligramos por decilitro la glicemia basal. Entonces, les pongo un ejemplo acá. Tenemos un paciente cuya glicemia basal determinamos 80 en ayunas. Le hemos dado la primera carga de glucosa, 50 gramos. Después de 30 minutos, le tomamos una muestra. Esa muestra no debería tener una glucosa mayor a 155 miligramos por decilitro. Si suman 80 más 75, sería 155. Ese es el límite para ese paciente. Si ya tengo un paciente que tiene 180, 190 miligramos de glucosa, tiene algún problema, ya está alterado su metabolismo. Entonces, la muestra a los 30 minutos no debería exceder más de 75 miligramos por decilitro la glicemia en ayunas. Ese es solo un ejemplo. Si un paciente tiene 80 en ayunas, a los 30 minutos no debería ser más de 155. Y a los 60 minutos, la glicemia que determinemos ya debería ser menor, igual o no más de 5 miligramos de decilitro esta muestra a los 30 minutos. Seguimos con el ejemplo. Teníamos el paciente con 80 en la glicemia basal. Supongamos que es un paciente normal. A los 30 minutos solamente ha subido 60. Entonces,
es 140, 80 más 60, 140 a los 30 minutos. Y dice que a los 60 minutos la glicemia debería ser o 140 o menor a 140 o máximo 145 miligramos por decilitro. O sea, esa muestra de los 60 minutos ya debería ser menor a la de 30 minutos, debería permanecer igual a la de los 30 minutos o máximo haberse incrementado 5 miligramos por decilitro. Si a los 30 minutos su paciente tenía una glicemia de 155, entonces a los 60 minutos debería ser 155, menos que eso, perfecto, pero no más de 160 miligramos por decilitro. ¿Bien? Y durante toda la prueba, si es un paciente normal, siempre les he dicho, ¿verdad?, que en estas pruebas siempre la muestra de sangre se acompaña con la de orina. Estos pacientes no deberían mostrar glucosuria en ningún momento, en ninguna de los momentos que hemos tomado. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que ya está con una diabetes o está ingresando una diabetes? En ayunas va a estar por encima de lo normal, por encima de 100 miligramos por decilitro. Le damos la primera dosis de glucosa y vamos a ver que a los 30 minutos su glucosa está por 75 miligramos por decilitro por encima de la basal. Entonces, sigo con mi paciente que tenía 80 en ayunas. Si es un paciente ya diabético, este paciente va a tener, puede tener 170, por ejemplo. Puede haberse incrementado la glucosa en 90 miligramos por decilitro. Entonces va a tener 170. Le damos la segunda carga de glucosa, le tomamos a los 60 minutos de la primera dosis. Si es diabético, el incremento va a seguir incrementándose su glucosa y va a ser mayor a 10 miligramos por decilitro la muestra de los 30 minutos. Entonces el paciente, en el ejemplo que les ponía, tenía 80 en ayunas, se ha incrementado a 90 unidades durante los primeros 30 minutos, es decir, ha llegado a 170. Y hasta los 60 minutos ha seguido incrementando. A los 60 minutos ya está en 195, ejemplo. Ha incrementado 25 miligramos por decilitro más, mayor a 10 miligramos por decilitro. Eso ocurre en pacientes ya con una prediabetes o una diabetes ya establecida. Y dependiendo la intensidad de la enfermedad, en estos pacientes sí, en sus muestras de orina puede haber glucosa también, puede haber glucosuria. Bueno, esa es una prueba menos utilizada que la que veíamos la anterior clase, que la de una sola dosis, pero algunos médicos todavía la solicitan. Ahora, hay otra prueba que se utiliza cuando el paciente no puede tolerar esa solución glucosada que le damos a ingerir, porque de verdad es una solución, no sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez esta prueba, es una solución muy dulce, excesivamente dulce, y hay personas que no pueden soportar ese dulzor, vomitan, le estamos dando la solución glucosada y lo vomitan, no pueden tragar. Entonces, para esas personas, y también para mujeres embarazadas, para niños pequeños, que no se les puede hacer tomar ese tipo de soluciones, se ha desarrollado esta prueba de glucosa postprandial. La interpretación es similar a la que veíamos en la anterior clase, la prueba de tolerancia a la glucosa oral de una sola dosis, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se da la sobrecarga de glucosa en forma de alimentos, no de una solución glucosada. El médico, los endocrinólogos generalmente hacen esto, va a indicarle al paciente qué alimentos debe llevarse al laboratorio y los va a ingerir ahí. Por ejemplo, ejemplos son algunos, piden 2 plátanos, un vaso de leche, un pan, o sea, productos ricos en carbohidratos, ¿no? A ver, ¿cómo es el procedimiento? Viene el paciente, le tomamos la muestra en ayunas y la procesamos inmediatamente. Y el límite sigue siendo el mismo. Si su glucosa en ayunas está por debajo de 126, procedemos a la prueba. Entonces, si es un paciente apto,
tiene que consumir todos esos alimentos que le indica el médico, que aproximadamente tienen 100 gramos de carbohidratos, no solamente en forma de glucosa, ¿verdad? Va a haber ahí fructosa, va a haber tal vez sacarosa, va a haber almidones, entonces es un aproximado de 100 carbohidratos lo que está consumiendo el paciente. Y después de ese tiempo, después de haber comido todos esos alimentos, no debe ingerir nada más, ni siquiera agua, estar en reposo y le tomamos una muestra a los 120 minutos, a las 2 horas. ¿Sí? Y como les decía, la interpretación es similar a la primera. La primera que sucedía, un paciente normal, un individuo sano que no tiene todavía diabetes, va a tener en ayunas una glicemia por debajo de lo normal, ¿verdad? Por debajo de 100. A los 120 minutos, su glicemia todavía va a estar por encima de 200 o más, no ha bajado en un paciente diabético. Un paciente normal, perdón, ya va a bajar, va a incluso volver a valores basales. En el paciente que ya está ingresando una diabetes o está prediabético, esa es su glucosa, a las 2 horas todavía no vuelve a lo normal. En los prediabéticos sí hay un descenso, pero no ha vuelto a lo normal, todavía está entre 140 y 199. Y en los que ya serían diabéticos confirmados, se mantiene alta, 200 o más. Sigue subiendo. Entonces, la interpretación es la misma. Ahora, el test de O'Sullivan, así se llama, es una prueba de sobrecarga de glucosa también, pero que solo se aplica a mujeres embarazadas, a nadie más, a ningún otro tipo de población. Solamente mujeres embarazadas que por ahí han presentado tal vez en algún momento glucosuria en su embarazo, tal vez al hacerles una glicemia en ayunas, esta se ha mostrado elevada, entonces les hacen esta prueba. No es totalmente diagnóstica. Las embarazadas que den test de O'Sullivan positivo, así se califica, tienen que hacerse después una prueba de tolerancia a la glucosa oral, normal. Si da negativo este test de O'Sullivan, ahí se deja todo el proceso. ¿Bien? Ahora, se toma en estas mujeres también una muestra en ayunas, se la procesa inmediatamente, ya saben el límite, 126, y solo se les da 50 gramos de glucosa. No es como la primera que era 75 gramos, tampoco como la segunda que son 2 dosis de 50. Acá solamente una dosis de 50 gramos de glucosa, es menor. Y además la toma de muestra, la segunda, es a los 60 minutos, a la hora. No esperamos 2 horas, solamente 1 hora. ¿Sí? Ahora la interpretación se interpreta a los 60 minutos. Vea cómo está la glicemia. Si la glicemia a los 60 minutos es igual o mayor a 140, se llama test de O'Sullivan positivo. Así es como se lo informa. Y esa mujer que tiene un test de O'Sullivan positivo tiene que someterse a la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Si sale negativo, nada, no se hace nada más. Ahora, el test de tolerancia a la glucosa, pero endovenosa, no oral. Todas las que hemos visto hasta ahora son vía oral. O sea, la administración de glucosa o de otro tipo de carbohidratos es oral. Ahora hay una prueba que es con administración de glucosa endovenosa o intravenosa. ¿Por qué? Hay pacientes que tienen dificultades en la absorción o en la motilidad intestinal. Estos pacientes retardan la absorción de glucosa. Se va absorbiendo de forma muy lenta y por lo tanto los resultados que sacaríamos dándoles una sobrecarga de glucosa oral no serían totalmente exactos. Para ello se ha desarrollado esta, que es endovenosa, por vía intravenosa. Igual, le tomamos una muestra al paciente en ayunas, la procesamos ese momento. Si sale por debajo de 126, procedemos a la prueba. ¿Qué hay que hacer? Inyectarle a la vena directamente 50 ml o centímetros cúbicos de una solución glucosada al 50%. Un suero glucosado al 50%.
Y le tomamos muestras en estos tiempos, según la indicación del médico, ¿no? Pero generalmente es a los 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. ¿Por qué a los 15? Les parecerá muy rápido, porque ya no hay acá que esperar que se absorba en el intestino la glucosa. Estamos inyectando directamente a la vena. Entonces, inmediatamente va a haber reacción del páncreas, va a producir esta insulina y la insulina debería empezar a actuar. Ya va a estar actuando los 30 minutos, obviamente aquí incluso se alcanza el pico máximo, ya no esperamos a los 60 minutos para alcanzar el pico máximo, ya a los 30 y luego empieza a descender. Y la interpretación más importante es a los 90 minutos. Si a los 90 minutos la glicemia de este paciente sigue elevada, no ha vuelto un valor basal, se lo puede considerar o prediabético o diabético. Acá están las curvas, por ejemplo, de esta prueba endovenosa. El tiempo cero es cuando le administramos, cuando le tomamos la primera muestra y además le administramos la glucosa endovenosa. En un paciente normal, que sería esta curva de abajo, la 1, estos, por ejemplo, por si acaso son este que dice 1, 2, 3, véanlo ustedes como 100, 200 y 300 miligramos por decilitro. Y acá están los minutos. En un paciente normal, va a estar normal en ayunas su glicemia. A los 30 minutos se alcanza el pico máximo. El páncreas ya está reaccionando a esa sobrecarga de glucosa y empieza a producir insulina. ¿Y qué pasa luego? Desciende. La glucosa desciende por la acción de la insulina. Entonces hay un descenso a los 60 minutos, todavía no se ha vuelto el valor normal, sigue por encima de lo normal, por encima del valor en ayunas. Pero miren, a los 90 ya está como estaba en ayunas, o incluso menor. Ha vuelto a lo normal. Y ni qué decir a los 120 minutos. Muchos médicos dicen, ya, ¿para qué a los 120 minutos? Es suficiente saber qué ha pasado a los 90 minutos. Entonces, este sería un paciente normal. Ha descendido su glucosa. En un paciente prediabético, al tiempo cero, su glicemia va a estar entre 100 y 126, un poquito elevada. Igual, le administramos la glucosa endovenosa, llega a su pico máximo a los 30 minutos. El páncreas reacciona, pero lo va a hacer de forma más lenta. Entonces, el descenso también es más lento. A los 60 minutos sigue elevada la glucosa. 90 minutos ha descendido más, está descendiendo, pero sigue por encima del valor que tenía en ayunas. No ha bajado lo suficiente. Incluso en ese paciente, miren, 120 todavía está por encima del valor que había en ayunas. Entonces, este es un paciente probablemente diabético. Su cuerpo, su organismo está tardando más en responder a la acción de la insulina. O la insulina es insuficiente, no se está produciendo de forma normal para tener un buen efecto. Y ahora en un paciente ya diabético, en el cual ni siquiera deberíamos hacer la prueba, solo es para que vean la curva. En ayunas, una glicemia por encima de 126, alta. Le damos la sobrecarga de glucosa, a los 30 minutos alcanza no el pico máximo, si se dan cuenta. El pico máximo se alcanza a los 60 minutos. ¿Qué está pasando con este paciente? 8 horas de ayuno, o tal vez 10 o más horas de ayuno, que es un tiempo muy prolongado. Las vías endógenas que aportan glucosa, pues se ponen en marcha, están aportando glucosa, por eso sigue aumentando. A los 30 minutos es producto de lo que le hemos inyectado, pero ya a los 60 minutos es glucosa endógena la que está recibiendo la sangre de este paciente. Y luego podemos ver un descenso, pero de ninguna forma a los 90 minutos, ni a los 120 minutos, ni a los 150, ni a los 180 minutos, su glicemia vuelve a un valor normal. No, sigue elevada. Miren, bastante elevada. Este es un paciente totalmente diabético. Ahora, hay otras pruebas en las que no se administra glucosa. Las que hemos visto ahorita sí son administración de glucosa vía oral o vía endovenosa. Algunas pruebas funcionales se hacen utilizando inyectables o la administración de hormonas. Se puede inyectar insulinas
se le da al paciente glucagón, tolbutamida, que es un hipoglicemiante, una sulfonilurea, adrenalina se le puede administrar. Ya estas pruebas se realizan cuando cuando el médico sospecha de algún trastorno hormonal. Cuando a veces esos valores alterados de glicemia, ya sean altos o bajos, tienen o guardan relación con un desorden de estas hormonas, que ya hemos visto, hemos repasado anteriormente, son o hipoglicemiantes o hiperglicemiantes. ¿Sí? Ahora, el test con insulina, ¿para qué sirve? Uno, para la diabetes, sobre todo para la clasificación de la diabetes. O sea, si el paciente les está recibiendo insulina, una inyección de insulina, y sus tejidos están funcionando bien, le están obedeciendo a la insulina, los órganos blancos de esta hormona, debería haber un buen procesamiento de su glucosa. Pero hay algunos tejidos que son resistentes a la glucosa, no le van a hacer caso, aunque le estemos inyectando insulina, no le hacen caso a esta hormona. Entonces, más o menos por ahí, para ver la clasificación y el grado, además, en la que hay insensibilidad a la insulina. Y casos de hiper o hipoinsulinismo. ¿Ya? Cuando el paciente o produce demasiada insulina o pacientes que por algún problema en el páncreas, destrucción de las células beta o algo, están produciendo menor cantidad. Hiperinsulinismo cuando se da mayormente en pacientes que presentan tumores en el páncreas. ¿Bien? ¿Cómo se realiza? Tomar la muestra en ayunas, medir la glicemia en este caso. Igual, el límite se respeta, 126. Si es un paciente apto para esto, se le administra insulina, una por vía intravenosa. La dosis depende del peso del paciente, 0,1 unidades internacionales por kilo peso del paciente. ¿Sí? Y le tomamos 2 muestras más, una a la media hora y la tercera y última a los 60 minutos, a la hora. Ahora, como la insulina es una hormona hipoglicemiante, lo que debemos esperar es que la glicemia basal descienda. Solemos tomar en ayunas y en los siguientes minutos tenemos que esperar un resultado inferior al que tenía en ayunas. Ahora, un paciente normal que tiene una buena respuesta a la insulina, vamos a ver que el descenso de la glicemia a los 30 minutos es aproximadamente 50% respecto a su glicemia en ayunas. Es decir, un paciente que tenía en ayunas un valor de 100 miligramos por decilitro, a los 30 minutos después de haberle administrado la insulina, debería haber descendido hasta 50 su glicemia, el 50%, o menos incluso. Puede tener 40, 30. Esa prueba hay que monitorizarla muy bien. Cuidado con estas bajas de glucosa, el paciente puede ponerse mal en algún momento. Entonces, el médico debe acompañar en estas pruebas. No se las hace en el laboratorio, se las hace en un centro hospitalario. Y a los 60 minutos, la última toma de muestra, la glicemia debería estar un 28% aproximadamente respecto a la glicemia en ayunas. Ya el efecto de la insulina ya no es tan drástico y poquito a poco el cuerpo va a ir sacando de sus propias reservas glucosa. Entonces, en este paciente que en ayunas tenía 100, a los 30 minutos tenía 50 miligramos por decilitro, a los 60 minutos ya tendría que haber subido un poquito más, no llegar al valor en ayunas, pero sí haber ascendido, por ejemplo, podría estar en 72 miligramos por decilitro aproximadamente. O sea, el descenso solamente un 28%. 72 o un poquito más bajo. Ahora, un paciente que no está, pero un paciente que tiene una mala respuesta a la insulina, a los 30 minutos, su glicemia va a estar, en este ejemplo, por ejemplo, que les ponía de 100 en ayunas, si tiene una mala respuesta, su glicemia a los 30 minutos va a estar 60, 70, 75, 80, o sea, no ha respondido
sus órganos, su músculo, su tejido adiposo no han respondido bien a la insulina. Y a los 60 minutos va a estar por encima de 72. Va a estar 80, 85, 90. ¿Sí? Ahora, el test con tolbutamida. La tolbutamida tiene un efecto similar a la insulina, ¿verdad? Igual es hipoglicemiante. Y se lo utiliza para verificar si un paciente puede estar sufriendo una lesión pancreática. Entonces, para comprobar la funcionalidad del páncreas. Se le aplica sobre todo a pacientes que se han sanado, se han curado de una pancreatitis. ¿Sí? Se toma la muestra en ayunas en estos pacientes, se procesa esa glicemia, con el resultado apto para la prueba 126 se procede. Le damos por vía endovenosa tolbutamida. La tolbutamida es una sulfonilurea, es oral, de administración oral, pero hay para el desarrollo de estas pruebas una presentación que viene intravenosa, de administración intravenosa. Y la dosis recomendada, 1 gramo de tolbutamida disueltos en 20 ml de solvente. La administración es directamente con jeringa. Y se toma la muestra en 30 y 60 minutos después de la administración de la tolbutamida. Y la interpretación es similar a la de la insulina. O sea, una buena respuesta a esta hipoglicemiante, es decir, que el tejido adiposo, el músculo, el hígado, sí estén almacenando la glucosa, descendiéndola en sangre, nos habla de que hay un buen trabajo de estos tejidos. Igual, a los 30 minutos, en un paciente normal, su glicemia tendría que haber descendido 50% o más. Es decir, estar en la mitad de lo que estaba en ayunas o un poquito más bajo de la mitad. Y a los 60 minutos estar un 28% de la glicemia en ayunas, un 28% menos o incluso un poquito más bajo. Ahora, pruebas con hiperglicemiantes. Se puede administrar intravenosamente glucagón también al paciente. Es para verificar la respuesta que tiene a esta hormona el organismo de un individuo. Tomar la muestra en ayunas, procesar la glicemia inmediatamente, el límite 126 y le administramos glucagón vía endovenosa. Dosis, 2 gramos disueltos en 20 ml de solvente. Y le tomamos también 2 muestras, a los 30 y a los 60 minutos. Un paciente normal, a los 30 minutos de haberle administrado el glucagón, debería tener un ascenso de su glicemia. 50% o un poquito más de la que tenía en ayunas. Entonces, vamos a volver al ejemplo. Mi paciente en ayunas tenía, ahora vamos a ponerlo, 80 miligramos por decilitro. Le hemos dado glucagón, es hiperglicemiante, tiene que hacer subir la glucosa. Entonces, a los 30 minutos debería tener mínimo 50% más, es decir, 40 miligramos por decilitro. 80 más 40, 120, en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, debería tener 120 a los 30 minutos o incluso un poquito más. Ese es un paciente normal. A los 60 minutos debería tener 25% de la glicemia que tenía en ayunas, 25% más o incluso más. Entonces, este paciente que tenía 80 en ayunas, 120 a los 30 minutos, a los 60 minutos, 25% de 80 es 20 miligramos por decilitro. Entonces debería tener aproximadamente 100 miligramos por decilitro. 80 más 20, 100. O más, 101, 105, 110 tal vez. Y ese es un paciente que sí está respondiendo a la acción del glucagón. Un paciente que no responde al glucagón no va a tener ese ascenso. No va a llegar a los 30 minutos por encima del, en este ejemplo, por encima de 120 o 120, ni a los 60 minutos va a llegar a 100 o por encima de ello. Va a tener valores más bajos, más cercanos a los que tenía en ayunas. Ahora, otra prueba con adrenalina, que también es hiperglicemiante. Entonces, el procedimiento es igual. Primero la glicemia en ayunas, ese momento la procesamos. Si es un paciente apto, procedemos. Y le administramos vía intravenosa
adrenalina. 0,1 ml por cada kilogramo de peso del paciente. ¿Okay? Y a los 30 y 60 minutos le tomamos las siguientes muestras. Y la interpretación similar a la del glucagón, pero aquí hay el rango varía un poquito. Un paciente normal a los 30 minutos tiene un ascenso de la glicemia que varía entre 30 a 50% respecto al que tenía en ayunas. Y a los 60 minutos su glicemia tendría que estar por encima de la basal en un 15 a 25%. Entonces sí tiene que haber aumentos en ambos tiempos, 30 y 60 minutos. Un paciente que no está respondiendo a la adrenalina no va a tener estos ascensos. Su glicemia va a permanecer muy cercana a la que estaba en ayunas. ¿Bien? Bueno, hasta ahí, chicos, son las pruebas funcionales, todas aquellas que nosotros vamos a ir siguiéndolas en el tiempo. Vamos a ir controlando qué pasa con el paciente en el tiempo. Son pruebas de diagnóstico, la mayoría de ellas, ya sea para una diabetes, un diagnóstico precoz de diabetes, o para diagnosticar algún otro tipo de trastorno hormonal. Y hay una prueba que se utiliza también en pacientes diabéticos, pero es una prueba de control. ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué la necesidad de esta prueba? Porque hay pacientes lastimosamente mentirosos, que se les ha dado un tratamiento, se les ha pedido que sigan un régimen alimentario, que traten ellos de mantener su glucosa estable, ya sea solamente con cambios en la dieta o usando ciertos medicamentos, pero que traten de mantener su glucosa estable. La glicemia basal no es una prueba que se la haga todos los días, ¿verdad? Sí, los pacientes tienen su glucómetro y ellos personalmente se pueden medir. Pero el médico, ¿cómo va a saber? Si todos los días, el paciente no va a ir todos los días al médico y mostrarle su glucómetro y decirle, tengo esta glicemia. El médico de alguna forma tiene que controlar cómo ha estado en un tiempo prolongado el paciente. No solamente el día que se ha ido a hacer la prueba al laboratorio o que ha ido a la consulta del médico, sino antes de eso, cómo ha estado el metabolismo de la glucosa. ¿Ha habido una elevación de glucosa que se ha mantenido mucho tiempo o se ha mantenido en valores normales o relativamente normales? Para eso se hace esta prueba, para verificar, valorar cómo ha estado la glucosa en sangre de los pacientes diabéticos hasta 3 meses previos a la fecha de realización de esta prueba. Es una prueba retrospectiva. ¿Por qué les decía que hay pacientes mentirosos? Porque el paciente, a veces para que el médico no les regañe o no le aumente la dosis o algo del medicamento, unos días antes, unos 2, 3 días antes de la glicemia basal que tienen que hacerse de control, se portan muy bien. No consumen nada de carbohidratos, hacen incluso ejercicio físico, se toman todos los medicamentos. Entonces su glucosa basal en ayunas va a salir normal o va a parecer controlada por lo menos. Pero antes de eso, el paciente comía lo que quería, no cuidaba en nada su dieta llena de carbohidratos, no tomaba los medicamentos o se olvidaba. Entonces ha estado mal controlada su glucosa. Nada serían los valores de glucosa, ¿verdad? Ya que esté en 200, en 300, ya, es la glucosa, nada más. ¿Cuál es el problema? Las complicaciones. Hemos visto las complicaciones que puede traer la diabetes. Complicaciones agudas y las que son a veces aparecen a ciegas, no las notamos hasta que ya están bien instauradas, las complicaciones tardías. El daño renal, el daño a la retina, las macroangiopatías, microangiopatías. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Complicaciones tardías de la diabetes. Para eso esta prueba es una prueba también de control. El médico le va a pedir que se haga esto junto con la glicemia basal cada 3 meses, por ejemplo, el paciente, para irlo controlando. ¿Okay?
Ahora, ¿en qué se basa el desarrollo de esta prueba? ¿Cómo es que se ha podido hacer una prueba que pueda controlarnos a los pacientes tanto tiempo durante un periodo tan largo? Se basa en la asociación que tiene la glucosa que hay en la sangre con la molécula proteica llamada hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos rojos, eritrocitos, hematías, como quieran, son células sanguíneas que están cargados principalmente de una proteína que se llama hemoglobina, la encargada de transportar oxígeno. Ahora, los eritrocitos, después de la vida fetal, tienen 3 tipos de hemoglobina importantes o clásicos, si quieren. La hemoglobina A1, A significa adulto, de adulto viene. Entonces tenemos la hemoglobina A1, la hemoglobina A2, la A1 representa más del 97% de la hemoglobina presente en los eritrocitos. La A2 está entre un 3 a 5%. Y la fetal, menos del 1%. Son restos de hemoglobina fetal que quedan en los glóbulos rojos. Ahora, la hemoglobina A1C tiene 3 fracciones. Perdón, la A1 solamente. A1A minúscula, A1B minúscula y la fracción A1C minúscula. Esta hemoglobina, la vamos a llamar hemoglobina A1 fracción C, acaba en una valina, en su cadena de aminoácidos, en la cadena beta. Saben ustedes, en hematología han debido ver, la hemoglobina está constituido por globinas, que pueden ser de tipo alfa o tipo beta, 2 alfa, 2 beta, y el grupo E, ¿verdad? Ahora, las cadenas betas tienen como aminoácido terminal a una valina. Esa valina es la que se une a la glucosa. Se atraen, hay una atracción valina-glucosa y quedan unidas. En su extremo carboxilo terminal, es decir, que al haber esta unión, le quita la carga negativa a esta fracción. Las proteínas son anfóteras, ¿verdad? Por un lado, por un extremo, tienen carga positiva por su extremo amino terminal. Y por su extremo carboxilo terminal, son negativas, tienen carga negativa. La glucosa se une ahí, al extremo carboxilo terminal de la valina. Entonces le anula la carga negativa a toda la proteína. No tiene carga negativa. Las demás hemoglobinas que no se unen a la glucosa de esta manera, sí mantienen su carga negativa. Ahora, esto es importante porque le estoy hablando de cargas para hablar ahorita del método que se utiliza para determinar la hemoglobina glicosilada. Se basa en eso de las cargas. Bueno, ahora, volviendo a la unión glucosa-hemoglobina. Esta unión es irreversible, ¿sí? Y se produce a lo largo de la vida del eritrocito. ¿Cuánto vive un eritrocito aproximadamente? ¿Quién me dice? 80 a 120 días, doctora. Aproximadamente 120 días, ¿verdad? Es por eso que se sacó un promedio de que esta prueba puede decirnos cuánta glucosa ha habido en sangre, cómo ha estado la glucosa en sangre, hasta unos 3 meses antes. Incluso en casos extremos, hasta 120 días antes, si es que el eritrocito estaba recién producido por la médula ósea. Pero el promedio es 3 meses, 90 días. A ver, mientras más glucosa haya en el plasma, que es donde están suspendidos los eritrocitos, la unión hemoglobina-glucosa va a ser mayor. Entonces se va a formar más hemoglobina glicosilada. A la unión de la glucosa y hemoglobina se llama hemoglobina glicosilada o glicohemoglobina. Y depende, la cantidad de esta hemoglobina glicosilada depende de la concentración de glucosa que hubo en sangre, en el plasma sanguíneo, durante la vida del eritrocito. ¿Cuán expuesta ha estado la hemoglobina del eritrocito a la glucosa? Si la glucosa está en valores bajos, normales, entonces no se va a formar mucha hemoglobina glicosilada. Pero si ha estado muy alta, casi toda la hemoglobina A1C,
se va a unir a la glucosa y van a formar mucha hemoglobina glicosilada. Entonces, de eso se trata esta prueba de, se llama hemoglobina glicosilada o algunos médicos la llaman hemoglobina A1C. Así te la van a pedir también algunas veces. ¿Bien? Entonces, esto es lo que sucede, les decía, chicos. La glucosa está en el plasma. En el plasma también están suspendidos los eritrocitos que contienen una proteína llamada hemoglobina. Cuando se acercan estas dos moléculas, hay una atracción y la glucosa se une al extremo, a la valina terminal de la hemoglobina y se unen, quedan unidas de forma irreversible, formando la hemoglobina glicosilada. Y es lo que se mide en esta prueba. La concentración, la cantidad y proporción de hemoglobina glicosilada que hay respecto a la hemoglobina total. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve? Como les decía, hacer un seguimiento, control al paciente ya diabético. No es una prueba de diagnóstico como tal, es una prueba de seguimiento. ¿Para qué se hace este seguimiento? Para controlar al paciente y evitar las complicaciones de la diabetes. Ahora, los valores, esta hemoglobina glicosilada se informa en porcentajes, si se dan cuenta. Es el porcentaje de hemoglobina que está glicosilada respecto al total de hemoglobina que tienen los glóbulos rojos. Por eso es un porcentaje. En pacientes sanos, la hemoglobina glicosilada oscila entre 4 a 6%. Ese es el valor normal. Quiere decir, de un paciente sano que no tiene diabetes, 4 a 6% de su hemoglobina está glicosilada. En un paciente diabético controlado, cuyos niveles de glucosa no han estado demasiado elevados, no se han disparado, entre 6 a 7% de la hemoglobina total está glicosilada. Y en pacientes no controlados, diabéticos no controlados, más del 7% de su hemoglobina se encuentra glicosilada. Aquí hay unas tablas más o menos que relacionan el porcentaje de hemoglobina glicosilada con el promedio de los valores de glicemia que ha tenido el paciente durante esos 3 meses previos que les decía. A ver, tomemos uno al azar. ¿Qué significa? Por ejemplo, que un paciente diabético tenga entre 8 a 9% de hemoglobina glicosilada, que ese sea su resultado en la prueba, significa que hasta 3 meses antes, o sea, en ese periodo de 3 meses, ha mantenido un promedio de 180 a 210 miligramos por decilitro de glicemia. Ha estado elevada. No es lo óptimo esto. Un paciente, porque aquí, si ven, ha vencido el umbral renal de la glucosa. Y si eso sucede, puede haber daño renal. Entonces, este paciente ha tenido un control regular de su glucosa. ¿Qué pasa a un paciente diabético que haya tenido o que tiene una hemoglobina glicosilada entre 6 y 7? Quiere decir que ese paciente, 3 meses antes, en ese periodo de 3 meses previos, ha mantenido su glucosa entre 120 y 150. Es diabético. Un diabético difícil que tenga una glucosa por debajo de 100, normal. Entonces, pero que haya mantenido entre 120 y 150 está bien para un paciente diabético. Este todavía no va a desarrollar ningún tipo de complicación. No le está haciendo un daño a su riñón. Entonces, la calificación muy buena, un control muy bueno. ¿Qué pasa a un paciente que tenga 11 a 12 de hemoglobina glicosilada, 11 a 12%? Ese paciente ha tenido en los 3 meses anteriores un promedio de 270 a 300 miligramos por decilitro de glucosa. Así de alta está su glucosa, es los 3 meses antes. Calificación muy malo. Este paciente no ha controlado para nada su glicemia. Ya está dañando riñón, está dañando retina, puede tener cualquier tipo de consecuencias. Este es un cuadrito que resume todas las pruebas que hemos visto, las que nos ayudan al diagnóstico, chicos, para clasificar ya dentro de un paciente, como un paciente diabético o prediabético o normal, si estuviera por debajo de estos valores, según dos organizaciones importantes de diabetes. Uno es la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Si ustedes ven los resultados, los valores que manejan son muy similares entre las dos organizaciones.
Nos dan de la glicemia en ayunas, cuando es un paciente prediabético y cuando ya es diabético confirmado. La prueba de tolerancia a la glucosa postprandial, cuando es diabético, cuando está en el estadio de prediabetes, en ambos casos los valores son idénticos, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada acá abajo, un paciente diabético mal controlado por encima de 6,5 dice. Y un prediabético o diabético controlado tendría que tener un rango de 5,7 a 6,4%. Para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, el 6,5 ya solo manejan ese valor para la hemoglobina glicosilada, es ya un mal control. Por encima de 6,5, mal control de la glucosa. ¿Bien? Y ahora, la glucosuria, ¿se acuerdan? Es la presencia, la definimos como presencia de glucosa en orina, o la cantidad de glucosa en orina si es que estamos hablando de la prueba. ¿Cuándo aparece glucosa en orina? Solamente cuando en sangre la concentración de la glucosa ha superado el umbral renal de la glucosa. Ahora, ¿quién se anima a definirme qué es umbral renal de la glucosa? No su valor está acá, 160, 180 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la definición de umbral renal de la glucosa? Doctora, ¿se podría decir que es la glucosa en sangre que ya no permite la reabsorción de glucosa en los túbulos proximales? Ya, las de absorción completa, eso sí te vamos a aumentar, porque sí hay reabsorción, sí hay un poco de absorción, pero no es completa. En un paciente que aún no ha superado este umbral, la reabsorción es completa. El 100% que se filtra en el glomérulo, en el túbulo renal, se reabsorbe. En un paciente que supera este valor, parte se reabsorbe y parte no, pasa a la orina. ¿Bien? Está bien, ese es el umbral renal de la glucosa. La concentración en sangre, no en orina, chicos. Muchos se confunden ahí. Es la concentración en sangre o en plasma, si quieren, de glucosa a la cual la reabsorción tubular ya no es completa. Por lo tanto, aparece glucosa en orina. ¿Bien? No, ahí vamos a quedar, chicos. Mañana vamos a continuar con los métodos de estas pruebas que hemos visto, los métodos para la determinación. ¿Alguna consulta? Claro que no les haya quedado claro. Doctora, este test de tolerancia a la glucosa endovenosa Disculpe. es, A ver, ¿se usa para qué paciente? para pacientes, como les decía, que tienen problemas en la absorción de la glucosa por vía intestinal. Pacientes que hay un síndrome de intestino perezoso, por ejemplo, para que el bolo alimenticio o la dosis que le estamos dando se mueva a lo largo del intestino, la solución que le estamos dando, tiene que haber un buen peristaltismo. Hay pacientes que tienen problemas con el peristaltismo. Otros pacientes, a pesar de que le demos una solución que no necesita mucho tránsito intestinal, la mucosa está lastimada, puede ser problema inflamatorio, algún tipo de infección, no va a poder absorber completamente la glucosa que le estamos dando por vía oral. Entonces, para ellos está indicada la glucosa endovenosa. Ya, gracias, doctora. Doctora, disculpe, respecto a las pruebas funcionales, habló del test de la tolerancia con insulina, ¿verdad? Sí. Habló también de lo que son los pacientes normales. Si a un paciente normal se le administra insulina, yo pienso que puede tener alguna descompensación, tal vez, ya que van a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Van a bajar. Por eso estas pruebas les decía, las que son con hormonas, ya sean hipoglicemiantes o hiperglicemiantes, tienen que ser desarrolladas junto a un médico que vaya controlando todos los signos vitales del paciente. Porque sí, imagínense, a los 60 minutos, a los 30 minutos espera un descenso del 50%.
Entonces, si un paciente incluso que tenía 70, que todavía podemos considerar lo normal, va a descender a 35 probablemente su glucosa. Y eso ya es hipoglicemia, una hipoglicemia grave. Entonces, tiene que haber un médico que vaya controlando sus signos vitales. Apenas los signos vitales se alteren del paciente, suero glucosado. ¿Sí? Y doctora, en estas pruebas Está hormonales bien. que se realiza, ¿Sí? por ejemplo, el test de adrenalina o de glucagón, que son hiperglicemiantes, ¿se puede hacer en pacientes diabéticos? ¿Por eso es que los valores bajan o cómo sería eso? Todas esas pruebas tienen un límite. Paciente con 126 miligramos por decilitro. Paciente ya diabético, no se le hace la prueba, ni con glucagón, que es hiperglicemiante, ni con insulina. Al diabético, todavía con la insulina no le haríamos ningún daño, porque el paciente diabético, o con tolbutamida, porque el paciente diabético toma hipoglicemiantes orales o puede recibir insulina, pero con glucagón y adrenalina le haríamos daño, porque le aumentaríamos más los niveles de glucosa. Entonces, no están permitidos para pacientes diabéticos. Gracias, doctora. Doctora, Sí. disculpe, en el caso de un paciente diabético, ¿cuál es la causa por las que afecta al riñón, a los ojos, a las partes distales como los dedos de las manos, los pies? Ya, a ver, para empezar, los riñones. El daño que produce el riñón es justamente el daño tubular, la glucosa. Hace que el túbulo renal tenga que trabajar más y al absorber la glucosa y se llega a atrofiar. Y por eso la absorción tampoco es completa en pacientes que han superado ya el umbral renal. Ese es en el caso del riñón. En el caso de la retina, causa como una hipertensión ocular, la concentración alta de glucosa en sangre. Por todos esos tejidos son irrigados, les llega sangre. Entonces sufren algún tipo de alteración cuando reciben una sangre con una concentración muy alta de glucosa. Y en el caso de las extremidades, sobre todo está el pie diabético, es porque no hay buena regeneración celular. Para que las células se regeneren, formen nuevos tejidos cuando se ha producido una lesión, tienen que recibir un aporte de energía. Y hemos dicho que los tejidos se vuelven, los tejidos no utilizan la glucosa. Puede haber mucha glucosa en sangre, pero las células, los tejidos, no la utilizan como fuente de energía. Entonces la glucosa permanece alta, elevada en sangre. ¿De dónde van a sacar energía estos tejidos? Muchos no tienen el aporte suficiente de glucógeno o se acaba rápido el glucógeno. Hay pacientes que no tienen un buen tejido adiposo que les pueda mantener la glucosa en valores estables. Entonces no pueden usar la glucosa en sangre. No hay proliferación porque la proliferación, la mitosis de las células requiere energía. El tejido no se va a renovar. Son heridas que permanecen abiertas todo el tiempo, no cicatrizan y se llegan a infectar. Y una infección por algún microorganismo muy virulento causa necrosis incluso. Por eso que a los pacientes se les llega a amputar las extremidades. No ha sanado la herida porque no ha habido regeneración, se ha infectado y la infección ha ocasionado necrosis. Está bien, gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Doctora, A ver, Nicole primero, Ya. después Daniel. sí, doctora, tenía una pregunta. Quería preguntarle, dentro de todas estas pruebas diagnósticas para detectar la diabetes, ¿cuál es la más recomendable o la que tiene mayor especificidad y sensibilidad? Ya. La de mayor, a ver, ¿cómo te digo? La que cumple los dos requisitos, especificidad y sensibilidad, es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y la que más está recomendada, cualquiera de esas, cualquiera de las que hemos hablado, ya sea una dosis o dos dosis, con una muestra solamente a los 120 minutos o con varias muestras a los 30, 60,
120, 180 minutos, cualquiera de ellas. Pero la más recomendada es una sola dosis y tomar, para no pincharle mucho al paciente, a los 120 minutos. Tomarle una basal, una muestra basal y otra a los 120 minutos. Esa es una prueba sensible, muy sensible, porque incluso nos da un diagnóstico precoz de la diabetes. Para eso se la utiliza. Pacientes que solamente tienen historia familiar, tal vez de diabetes, no tienen signos, síntomas, nada, pero haciéndoles esta prueba ya podemos detectarle que tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa. Ahora, solamente especificidad, muy buena especificidad, la glicemia basal, pero su sensibilidad no es muy buena. Hay pacientes que ya estando o teniendo ya algún tipo de sintomatología, signos, pueden tener aún una glicemia basal en ayunas normal. Entonces, por eso su sensibilidad no es muy buena. La mejor es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Gracias, doctora. Daniela, ahora vos. Doctorita, buenas tardes. Tengo una duda. En el caso de un paciente con diabetes, pero que haya tenido el COVID, ¿qué tipo de medicamentos se les puede administrar? Porque escuché que algunos medicamentos les suben el azúcar. Sí, lastimosamente con el COVID, miren, la misma enfermedad, el proceso inflamatorio que se produce, sobre todo en los que desarrollan un proceso grave, libera el cortisol, un glucocorticoide natural del cuerpo. Es hiperglicemiante, con eso se eleva más. Si al paciente le administramos para tranquilizar a su sistema inmune y disminuir los síntomas de la inflamación, tendríamos que darles corticoides. Los corticoides, muchos de los que venden, de los que se están utilizando son también glucocorticoides, entonces le aumentarían más la glicemia. A los pacientes diabéticos se les ha tratado principalmente con AINES o antivirales directamente para disminuir la carga viral y que su cuerpo de forma natural controle el proceso inflamatorio. Porque el proceso inflamatorio, ustedes saben, es desarrollado por el sistema inmune. El sistema inmune se vuelve loco con tantas citoquinas, es una bomba de citoquinas que se dispara y eso es lo que está matando a los pacientes. Entonces, un paciente diabético no le podemos dar glucocorticoides. Hay que tratarlo, el proceso inflamatorio, tratar de controlar con los AINES y la carga viral con algún antiviral y que su mismo cuerpo se autocontrole, su sistema inmune se autocontrole y que no dispare tantas citoquinas. Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa, chicos? Buenas tardes, doctora. ¿Sí? Y la prueba de la hemoglobina glicosilada no se ve afectada por la cantidad de insulina que el diabético se administre. Claro, la insulina que se va a administrar es lo que el médico le ha indicado, ¿verdad? Eso debería ser así, no administrarse más de lo normal. Y justamente la prueba de hemoglobina glicosilada es para verificar si el paciente le ha hecho caso al médico, si ha seguido sus indicaciones. Entonces sí va a estar afectada por los hipoglicemiantes orales, por la insulina, si es que ese es su tratamiento, por el ejercicio físico que ha hecho, por la alimentación que ha tenido. Todo, si ha seguido bien las indicaciones del médico al pie de la letra, va a tener la hemoglobina glicosilada controlada. Y eso es lo que se espera. ¿Algo más, chicos? Está bien, doctora, gracias. Doctora, ¿y si un paciente diabético, aparte de eso, tiene anemia, no va a afectar en la hemoglobina glicosilada? No llega a afectar porque estamos sacando la proporción. O sea, si está anémico, junto con la hemoglobina total disminuida, también disminuye la hemoglobina glicosilada, pero el porcentaje se va a mantener. Por eso se saca en porcentaje. Es una proporción respecto al total que tenga. Entonces, no importa si es policitémico el paciente, es anémico o está normal. Debería reflejar lo mismo la hemoglobina glicosilada.
Ya está bien, gracias, doctora. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, entonces si no hay, nos vemos mañana, 7:45. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego.